abogado, contador, y vamos a charlar de muchos temas, pero sobre todo tratar de entender cuál es esa fórmula de lo fiscal, del equilibrio de las cuentas que propone Javier Milei y qué es lo que está viendo alguien que trabajó mucho sobre esto en los últimos años. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar acá. Gracias, Pablo, por la invitación y a todo el equipo. Arranco con una escena que vimos hoy, la represión frente al Congreso a jubilados y jubiladas, y el gobierno con el veto al grito de están quebrando, están endeudando el país por mucho tiempo. Creo que habló de 370.000 millones de dólares, sale esta medida del Congreso. A perpetuidad. A perpetuidad. ¿Esa cuenta está bien? ¿Qué estás observando? ¿Tiene algún punto el gobierno cuando dice me están rompiendo el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir? Mire, el número que presentó la Oficina de Presupuestos del Congreso fue de 0,43 puntos del PBI, que medido en términos de plata nominales son un poco más de 2 billones de pesos. Es lo mismo que cuesta la baja de bienes personales y el pago anticipado de bienes personales que el gobierno y el Congreso aprobó mediante la ley 27743 y que beneficia directamente a 40.000 personas que son los altos patrimonios que aportan el 65% del tributo sobre los bienes personales. El gobierno dice ese impuesto no tiene sentido y además hay que alivianarlo para que vengan las inversiones, haya mayor actividad económica y eso derrame hacia el resto de la actividad. Bueno, eso es una falacia total, porque beneficiar a 40.000 personas que en su mayoría tienen cuentas en el exterior y que les permitís este beneficio a pesar de que al 31 de diciembre del año pasado no eran residentes fiscales, es una medida totalmente inconsistente desde el punto de vista fiscal. Además, con un agravante, en su mayoría son todos bienes en el exterior, que es la gran parte sobre lo que se tributa a bienes personales, que no genera ningún impacto en la Argentina. No hay una baja de impuestos si esos capitales se traen. Lo digo en criollo. Una persona argentina tiene 10 millones de dólares en el exterior, no es que le bajo bienes personales y lo trae al país y lo invierte de manera productiva. Se lo bajo a pesar de que lo siga teniendo en el exterior. Perdón, no tenía ese dato, que estamos hablando de bienes que están en el exterior. No, depende del blanqueo. Eso, si lo dejás afuera, pagás el 5%, pero los dejás afuera. Sí, pero no tienen que pasar. No tenés que traerlos acá. Pero la rebaja de bienes personales es para todos. Claro. La rebaja es para todos. La rebaja, de hecho, y perdón. Déjame detener con una pregunta, porque si no estamos hablando es más grave de números muy grandes. ¿Qué es un alto patrimonio? Porque si son 40.000 personas, porque estamos hablando de 15.000 pesos para cada jubilado. Sí. ¿Qué es un alto patrimonio? El corte que ¿Cuánta plata? El corte que te hago de 40.000 personas, 40.000 contribuyentes, es a partir de 300 millones. Esto es una base de datos pública que publica la FIP todos los años. O sea, con algunos, vos Guillermo lo sabes bien, con algunos peros respecto de las evaluaciones, porque los bienes, por ejemplo, los inmuebles, en general no están valuados al valor de cotización. Pero si tomás básicamente los bienes en el exterior, se toma el tipo de cambio del dólar. Perdón, 300, ¿cuánto dijiste? 300 millones de pesos. ¿300.000 o 300 millones de pesos. 300 millones de pesos contra 15.000 pesos. Esta es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Quién tiene que ponerla? 300 millones de pesos son esos 40.000 contribuyentes que declaran bienes personales. Claro. Pero por eso digo, estamos discutiendo si el sacrificio lo ponen los que tienen 300 millones de pesos o los que 15.000 pesos a jubilado. ¿En serio estamos discutiendo esto? Sí. Yo no lo había escuchado como lo plantea Guillermo. Sí, claro. y con un agravante que es que además del beneficio te da una estabilidad fiscal, una pseudoestabilidad fiscal, porque el impuesto a los bienes personales originariamente es un impuesto provincial, que el Congreso delega a la Nación la potestad de aplicarlo. Ese impuesto vence en el año 27 como ganancias. Los impuestos que son competencia original de la provincia se legislan y se delegan, vencen en el 27. El gobierno le dio una pseudoestabilidad fiscal hasta el año 2038, es decir, el que ingresa a este régimen tiene el beneficio que no se le suba un impuesto patrimonial hasta el año 2038. Chao, no tenemos dónde recaudar. Guillermo, te pregunto sobre la rebaja del impuesto país, que el gobierno ha anunciado que desde el 1 de septiembre la reduce. El monto en términos fiscales es muy significativo. ¿Dónde va a sacar la plata el gobierno para compensar eso si me ajusto a que quieren sostener el superávit fiscal? Bueno, para ponerlo en números, lo que se recaudó de impuesto país de enero a julio es de 4,3 billones de pesos, aproximadamente 600.000 millones de pesos por mes, 600 millones de dólares, para decirlo en moneda dura. 600 por mes. Por mes. Ese número va a empezar a caer por una sencilla razón. A medida que déjame ser un poco técnico en esto, pero para que se entienda, porque
Lo que hizo Caputo fue muy astuto de anunciar la baja para alivianar el frente de las reservas. Por eso hoy el Banco Central acumuló 150 millones, 135. Perdón, ¿qué tiene que ver el tema del impuesto a las reservas? No entendí. Están todos esperando que caiga el impuesto, entonces no están comprando los importadores. Van a empezar a comprar el lunes. Ajá. Entonces, el hecho imponible del impuesto es, cuando pagás el impuesto, es con la compra de moneda extranjera para pagar importaciones. No estoy haciendo una crítica de esto, o sea, es algo que a mí me tocó diseñar e implementar, con lo cual no lo critico. Hago una descripción objetiva. Ahora bien, lo que se hizo es, al momento del registro aduanero, es decir, cuando vos traes la mercadería y la nacionalizás, cobrás un adelanto del 95%. ¿Qué va a ocurrir con la mayoría de los importadores? Va a tratar de ir pateando el registro aduanero para que caiga después del 24 de diciembre para no pagar el impuesto. Por eso, viendo esa situación, ¿qué hace Caputo? No, te lo bajo ahora, para que no siga cayendo el registro aduanero. Vos por eso vas a ver un gran volumen de superávit comercial en estos meses. Superávit comercial es registro de exportaciones contra despachos de importaciones. Es una cuestión contable. Sí. Todos los importadores, para decirlo en criollo, van a registrar el 25 de diciembre, cuando no paguen el impuesto país. Claro. Con lo cual hay una correlación totalmente indirecta, negativa, entre impuesto país y las reservas. A medida que vos vas pateando el pago de los despachos para no pagar el impuesto país, vas alivianando la reserva. Lo que ocurre es que se te va a acumular después del 24 de diciembre. Bien, vuelvo a la... Primero quiero recordarles, ayer fue nuestra portada, la actividad al tacho y el impuesto país tratando de meterse en este asunto. Preguntaba Hernán, creo que era el sentido de la pregunta, ¿cómo el gobierno va a reemplazar, digamos, aquello que no recauda por el impuesto país, sabiendo que el equilibrio fiscal no se toca? Bueno, este mes la FIP va a recaudar 300.000 millones de pesos que no recaudó el mes anterior por impuesto a las ganancias de los trabajadores. Cerca de 800.000 trabajadores que no pagaron el impuesto en julio lo empiezan la mitad lo ponen los trabajadores. La mitad lo ponen los trabajadores. La otra mitad, este mes y el mes que viene, se va a recaudar producto de la moratoria. Aproximadamente 325.000 millones de pesos este mes y 250.000 el que viene. ¿Por qué? Básicamente por los contribuyentes que no pagaron el ACE, el aporte solidario extraordinario. ¿Qué hicieron muchos contribuyentes de alto poder adquisitivo? Litigaron, fueron al Tribunal Fiscal. Congelaron esa deuda con la base imponible con el dólar a 100. El aporte de las grandes fortunas de la pandemia. Exacto. Congelaron esa deuda con la base imponible con el dólar a 100. ¿No se actualiza la deuda? No, se actualiza. Pero ¿qué ocurre? Con la moratoria te condonan la multa y te aplican tope a los intereses. Claro. Con lo cual la obligación te renace. Todo eso con el dólar a 100, con el tope de intereses a 30. Entonces Tevez y Batistuta están contentos. Sí, si lo pagan con la... Yo no hago nombres propios. Los que están arriba de los 300 millones. Sí. Déjame volver al tema de jubilados. Perdón, y déjame hacer, Pablo, una aclaración con eso. ¿Quiénes ganan con esto? Además de los contribuyentes, los estudios de abogados. En todas las moratorias que se fueron sancionando del 2020 ahora, siempre se excluyó el aporte solidario extraordinario, porque tenía una naturaleza no de impuestos, sino de aporte. Solidario, claro. En la última ley, en el artículo 3º, inciso C, se incluyó este ACE incluido dentro de la moratoria. Y vos me vas a decir, ¿por qué ganan los abogados si no es que ganan el litigio y lo van a pagar? Porque todos los estudios, en esto hay 3, 4 estudios que litigan por los grandes contribuyentes, todos tienen un sunset fee, que es un honorario resultado, si lo incluís en una moratoria o si no pagás. Si le hicieron ahorrar plata, le cobran sobre lo que le hicieron ahorrar. Bueno, después le voy a preguntar porque Michel hizo una nota interesante diciendo la privatización del servicio jurídico del Estado, hablando un poco de los estudios de abogado, como que parece que son los que en realidad armaron la ley bases y el DNU casi pensado para las empresas que ellos atienden. Pero volviendo al tema jubilados, siempre se habla, y recuerdo que en algún momento el gobierno anterior planteaba, che, hay una separata, ¿por qué ir a buscar dinero acá y no ir a buscar a otro lado? ¿No tenía otra forma el gobierno de decir, el gobierno de Javier Milei, no tenía otra forma de decir, está bien, dejo eventualmente bienes personales, lo bajo? ¿No tengo otro lugar a donde ir recursos para obtener y poderle pagarle a los jubilados? Sí. Déjame hacer hincapié en esto, Pablo. Entiendo lo que planteás, pero a lo primero que tenés que ir es a bienes personales, porque es el impuesto más progresivo en el sentido de, yo no estoy a favor de gravar el stock, sino de ir grabando el flujo. Pero en una economía con la Argentina, con acumulación y de alguna manera acumulación de cuentas en el exterior, donde los dólares no están en el país afectados a la actividad productiva, sino que los tenés afuera,
la primera fuente para grabar, creo que con mayor progresividad es esa. Ahora, no querés aplicar esa fuente, no querés ir a esa fuente, tenés una gran cantidad de conceptos que vos bien definís dentro de gastos tributarios donde podés ir. Me alejo del lugar común que plantean todos el tema de Tierra del Fuego, la ley 19640. Tenés la ley de economía del conocimiento. Hay una empresa que presenta balances en la SEC que mostró un resultado de 154 millones de dólares producto de los beneficios impositivos. ¿Y pero lo sigue necesitando esos beneficios? ¿O cómo se decide? ¿Qué empresa sigue necesitando ese beneficio y cuáles no? Si es amigo tuyo o no es amigo tuyo. No, es así. te vuelvo a plantear esto. Todos estamos a favor de la industria, de la promoción de empleo, de la promoción de beneficios económicos. Lo que ocurre es que en un momento donde se define que no hay plata, o no hay plata, o hay plata. O no hay plata para todos, o no hay plata para nada. Eso es la cuestión. A ver, yo estoy a favor. El peronismo no puede estar en contra de las leyes de promociones industriales o de proyectos que promuevan la inversión. La ley 25924 que impulsó la Baña cuando Néstor Kirchner era presidente del país, fue una ley que promocionaba, dando beneficios económicos en amortización acelerada de ganancias, devolución de IVA. Algo que tomó el RIGI. Ahora bien, el RIGI fue mucho más allá con los beneficios. Te da indemnidad cambiaria del 100% de las operaciones, es decir, no liquidás las exportaciones. No solo eso, sino que por decreto le ampliaron esos beneficios a los bancos que les presten a los vehículos de propósito único, son estas unidades que generan los beneficios. Con lo cual, te vuelvo a plantear, desde mi óptica, está muy bien dar promociones industriales, apuntar a determinados sectores, lo que hay que medir es el nivel de los beneficios. Y de nuevo, si vas a legislar, no legisles a perpetuidad, dando indemnidades fiscales de acá al año 2038, porque comprometés las fuentes de recursos de los gobiernos que vienen. Fer. A ver, tienen pagos muy importantes de vencimiento de deuda en diciembre. Y bueno, no termina el campo de liquidar. Hay ONs argentinas que han entrado en default porque están mal, otras tuvieron que hacer canjes. No se sabe, no están pagando todas las cosas que tenían que pagar. No es medio, de afuera están diciendo esto está tenido con alfileres. ¿Usted cómo lo ve? Mire, el año que viene se necesitan 25.000 millones de dólares para hacer frente a la deuda. 18.300 millones de dólares son de deuda del Estado Nacional. Entre bonos, los globales, los BONAR, BOPREAL, 2.300 millones de dólares. Son 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario y 4.000 de otros organismos multilaterales de créditos. Provinciales. Por eso, voy 18.300. Y después tenés otros 6.700, que son 2.500 del SWAP, porque el SWAP no es que se postergó. El Banco Popular Chino, no por el gobierno, sino por pedido estricto del Fondo y directo por pedido del Fondo Monetario Internacional, para no poner en la cuerda floja Argentina, prorrogó los pagos en 12 cuotas a partir de julio del año que viene. Son 2.500 millones de dólares. Tenés otros 1.400 de deuda de privados y cerca de 3.000 de provincias. Claro, o sea, todo esto es lo que hay que pagar el año que viene, 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿está esa guita o no está? Bueno, ¿dónde está? Y acá vamos al número que es lo que plantea el gobierno que necesita de deuda. Entre 10 y 12, dependiendo del valor de la soja y de la balanza energética, que acá déjame hacer un paréntesis, siempre cuando se critica lo que se hizo para atrás, ¿viste esta visión fundacional de que el que estaba hizo todo mal y el que viene hace todo bien? Sí. Yo digo, si se estaba hecho todo tan mal, que desconecten el gasoducto, o no sé por qué Milei mantuvo a la Secretaría de Energía de Massa en la Secretaría de Minería, que estaba todo tan mal en materia energética, ¿no? Entonces, hecha esa aclaración, dependiendo de eso, el superávit de la balanza comercial va a ser entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Para llegar a los 25 son los 10.000 que te faltan. ¿Y? Bueno, eso es lo que tiene que conseguir el gobierno. Eso es entonces, o Fondo Monetario. No, Fondo Monetario. Roleo. Pero Fondo Monetario O no va a roleo. poner más plata. Roleo. Guillermo, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes.